continuación, pues iniciamos ya de lleno este contenido programático. Tenemos una unidad número 1. Voy a generar entonces con ustedes la respectiva presentación. Estamos viendo de alguna manera esta respectiva unidad. Tenemos entonces por acá con ustedes este componente, pues vamos a generar. Acá tendríamos entonces ya la presentación, las instrucciones obviamente de nuestra actividad. Ya ustedes conocen la mecánica de la misma. Para tratar de mantener ese orden, todos estos aspectos pues ya ustedes los conocen. Vamos a generar con el respeto debido, por supuesto, esa participación, esa asistencia. Esto es importante. Tener también en consideración que en cuanto a las dudas, preguntas que puedan surgir, pues claro, que ustedes tienen en 2 vías: el chat, lo escriben, en su momento los estoy respondiendo, o bien pues a micrófono abierto en su momento cuando soliciten la palabra y yo se los indique, pues podemos abrir esa parte para la aclaración de las inquietudes y las dudas académicas que ustedes puedan tener. No está de más entonces por la atención de ustedes, pues gracias por su presencia. Ya tenemos un quórum de 54, creo que en un momento dado pues nos podemos estar dando por iniciadas en estas actividades. Les establezco que esta temática de alguna manera en nuestro programa oficial del curso está dosificado, como ustedes lo van a ver, con 3 puntos muy puntuales. Basta recordar, por un lado, pues habíamos mencionado que generaríamos la definición. Vamos a hablar de los criterios de clasificación y la enumeración de los mismos, y también pues vamos a platicar de la temática relacionada con el problema de la naturaleza jurídica. Pues bien, no hay más solicitud de ingreso, entonces estamos viendo que estos aspectos son los que les estaba comentando que vamos a trabajar. Habíamos iniciado, pues básicamente, la primera, que es la definición. No está de más en un momento dado hacer una recapitulación de lo que habíamos platicado en su momento, y tenemos en esta oportunidad, si ustedes recuerdan, habíamos mencionado esta definición, que es una definición clásica, tradicional, no es la única de los conceptos jurídicos fundamentales. Entonces, son categorías, son nociones, y habíamos mencionado que dentro de los conocimientos científicos, las categorías de una ciencia básicamente son conocimientos del más alto nivel. Punto número 1. El punto número 2 es que, siendo tan especiales los conceptos jurídicos fundamentales, porque son categorías científicas del derecho, son irreductibles, no pueden disminuirse, no pueden ser menos. Y en caso de ser así, en un momento dado el sujeto cognoscente carezca de conocimiento de los mismos, entonces las consecuencias son negativas, puesto que resultaría la imposibilidad en la comprensión o el entendimiento de un ordenamiento jurídico, cualquiera que sea. Entonces no solo es aplicable al nuestro, sino también a los demás ordenamientos jurídicos a nivel mundial. Entonces se hace necesario establecer que la importancia de estas herramientas a nivel cognitivo básicamente implican la comprensión cuando se conocen los mismos, si es de nuestro dominio intelectual, o la incomprensión en caso de ausencia, el desconocimiento que esto implica de los conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, entonces esta es la temática básica. Esa es la importancia de por qué he estado pues al tanto de que ustedes en un momento dado pues tengan esta formación en cuanto a los conceptos jurídicos fundamentales se refieren, porque es el ABC en la comprensión de la ciencia del derecho. Es la importancia, la preocupación de que llegue básicamente el conocimiento, se comparta con ustedes, pero ante todo lo comprendan, porque de esto depende de alguna manera el éxito en el estudio de la ciencia del derecho. Entonces, si esto ya ha sido, hemos platicado de estas definiciones, hay tantos aspectos importantes, pues vamos a ver básicamente lo siguiente. Obviamente, los criterios de clasificación, la enumeración en las preguntas serían cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales, cómo estos pueden clasificarse. Entonces, la respuesta no se hace esperar. Lo que vamos a encontrar, dependiendo el autor que consultemos, cada quien va a exponer según su particular
criterio de interpretación jus filosófica, pues va a presentarnos propuestas a nivel académico de cómo se clasifican y cuáles son esos conceptos. Entonces, ustedes podrán encontrar una variedad de autores y variedad de criterios, pero en nuestro programa se ha dosificado una clasificación bipartita, que por un lado toma en consideración aquellos que son denominados, como ustedes lo ven, formales, y otros que son también conceptos jurídicos fundamentales materiales. Como ustedes verán, la diferencia entre unos y otros va a radicar en que los primeros, me refiero a los formales, hacen referencia a los conceptos jurídicos que se constituyen, y esto es importante, claro, lo voy a insistir, no tengan pena, pero en los elementos lógico-estructurales de la norma. Punto número 1. Y el punto número 2 sería en los materiales, que estos conceptos jurídicos fundamentales versan sobre el contenido de la norma jurídica. Entonces, tenemos este criterio de clasificación que parte de la formalidad y la materialidad que puedan tener. La formalidad identificada con la estructuración lógica de la norma, eso lo voy a explicar, y la materialidad, pues el contenido sobre el que versa la norma jurídica, sobre el cual incide en la norma jurídica. Bueno, entonces tenemos este preámbulo, vamos viendo este punto número 2 que va después de la definición. Entonces el criterio de clasificación en nuestro programa pues los tienen formales por un lado y materiales por el otro. Luego la enumeración. En cuanto a la enumeración, pues lo que corresponde es indicar cuáles son, cómo los podemos ubicar. Entonces, así como se los había mencionado hace algunos instantes, lo que vamos a encontrar es que estos conceptos a los que denominamos fundamentales formales se refieren a la estructura lógica de la norma. Cuando hablamos de la estructura lógica, vamos a establecer, y ustedes podrán ver, porque haremos algunos ejercicios de orden práctico, en que cuando ustedes toman una ley y van a encontrar artículos dentro de los cuales hay norma jurídica, ustedes ven esos textos, esos párrafos dentro de los cuales está redactada la norma, que básicamente conllevan una proposición lógica. Y saber también que el legislador, el creador de la norma, por supuesto, vino y exteriorizó ese pensamiento, lo dejó plasmado y utilizó un vehículo o medio lógico de expresión, que es un juicio. Ustedes saben que obviamente, desde el punto de vista de la lógica, los juicios son, en este caso, pues, expresiones de pensamiento humano, ya sea de manera escrita o bien verbal. Pues entonces nosotros emitimos juicios que son vehículos, son medios de expresión lógica de los pensamientos. La justicia es necesaria, el hombre es racional. Ese tipo de juicios en un momento dado expresan un pensamiento y nos valemos de vehículos o medios lógicos. Entonces vamos a ver que existe una estructuración, claro, por la formalidad en la que las mismas normas se presentan, y tendremos, por un lado, el supuesto jurídico y lo que nuestro programa le denomina consecuencia jurídica lícita. El supuesto jurídico, también conocido como hipótesis jurídica, supuesto de derecho, y las consecuencias jurídicas lícitas a las que se refiere nuestro programa, otros autores simplemente les denominan consecuencia jurídica, consecuencias de derecho o disposiciones en algunas otras acepciones o vocablos para referirse a este segundo elemento lógico estructural de la norma, que es la consecuencia. Bueno, es más, les podría decir que la unidad número 2 va a referirse y se va a centrar a estos dos conceptos. Claro, adicionando, obviamente, un punto importante, que es lo que se denomina la ley de causalidad jurídica. Y es, como en su momento lo voy a explicar, la relación que se da entre estos dos componentes lógico-estructurales de una norma. Y entonces, ya tenemos por acá que la clasificación de nuestro programa nos establece en los conceptos jurídicos fundamentales, en dado caso formales, que son estos, y también tiene los que se denomina conceptos jurídicos fundamentales
materiales. Bueno, entonces, ¿cuáles podemos nosotros ubicar en esa categoría? Y básicamente se los presento y están en su programa los siguientes. Ustedes pueden darse cuenta que hay una nómina de conceptos de carácter fundamental, material, establecidos en nuestro programa. ¿Cuáles son? Veamos. El punto número 1 es que los conceptos jurídicos fundamentales materiales versan sobre el contenido, obviamente, de las normas jurídicas. Aquí pues tendríamos, por un lado, como pueden ver, la persona, el sujeto de derecho, hecho jurídico y acto jurídico, que estos son, como lo veremos, vehículos o medios de realización de los supuestos, el objeto de derecho, que básicamente van a ser esos campos de proyección de tutela jurídica, el derecho subjetivo, y no puede faltar un correlativo, pues, que es, en este caso, el deber jurídico, la relación jurídica, la petición, acción, pretensión y proceso, y finalmente la sanción y coacción. Entonces, en la enumeración estamos viendo que de los conceptos jurídicos fundamentales materiales, que como ustedes lo ven, hacen referencia al contenido sobre el cual versa una norma jurídica, pues tenemos estos, según nuestro programa, y claro, pues vamos a desarrollar básicamente los mismos. Vamos a tomarnos el tiempo para poder desarrollar cada uno de estos conceptos, que el conocimiento, la comprensión de los mismos desde el inicio de la carrera, pues van a hacer la diferencia para que ustedes puedan entender si solo sí, pues ponen la atención debida y es de su interés esta temática, tener en un momento dado un panorama pues mucho más completo en cuanto a la comprensión se refiere del fenómeno jurídico. Pero entonces, si ustedes me lo permiten, pues vamos a continuar. En este caso, ya en el programa, unidad número 1, pues tenemos punto 1, la definición de conceptos jurídicos fundamentales. El punto número 2, que se refiere a la clasificación y los criterios de enumeración, pues ya tenemos entonces estos, los formales, y también estos otros que son los materiales. Luego, lo que vamos a encontrar básicamente es esto. Es importante destacar que estas denominadas categorías o nociones fundamentales, cuya ausencia resultaría imposible la comprensión de un ordenamiento jurídico cualquiera, presentan rasgos que los distinguen. Obviamente son categorías científicas, son conocimientos del más alto nivel en la ciencia del derecho. Entonces los autores nos han mencionado básicamente entre estos rasgos, pero vamos a destacar que son de carácter esencial, son de carácter general y luego universal. La esencialidad, la generalidad y la universalidad son características que distinguen según criterio doctrinario. Algunos autores nos manifiestan que estos rasgos son propios de los conceptos jurídicos fundamentales. Preguntas obligadas: ¿por qué tiene carácter esencial, general y universal los conceptos jurídicos fundamentales? Entonces, la respuesta a estas preguntas no vamos a hacerlas esperar, va a ser básicamente explicada bajo los siguientes componentes. Primero, cuando nosotros hablamos en lo que corresponde a los conceptos jurídicos fundamentales, hablamos del ser. Estos rasgos determinan lo que en realidad son. Es importante dejar muy en claro que hay categorías del pensamiento humano. Ya habíamos mencionado que el objeto del estudio del derecho, por supuesto, tiene énfasis en y repercute en la realidad social, pero obviamente hay muchas construcciones hipotéticas, hay mucha abstracción en cuanto a la generación y la creación de los conceptos. El aporte intelectual de los juristas, los estudiosos del derecho, para poder establecer y aquilatar desde el punto de vista teórico lo que representan estos conceptos.
Entonces, características de los conceptos jurídicos fundamentales. Vamos a hablar de su ser, qué es lo que los determina en un momento dado en cuanto a su verdadera esencia. En este caso, vemos la presencia. Vamos a generar algo importante y es específicamente lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de lo que son su esencia, el ser, luego cuando hablamos de la proyección que puedan tener estos, entonces estamos hablando de la generalidad que en un momento dado puedan tener, la presencia de los mismos. Aquí me voy a adelantar, claro, es un tema interesante, pero si ustedes se dan cuenta, en esta presentación que tienen en su pantalla, pues aparece un mapamundi. Y aquí vamos a encontrar identificados, en principio, 5 grandes sistemas jurídicos, o como algunos autores le denominan familias jurídicas. Vemos que en este color, entre rojo y corinto, aparece el sistema jurídico, o la gran familia, del derecho civil que tiene un origen, una influencia del derecho romano. Ustedes que están iniciando el estudio del derecho romano, pues no han tenido la oportunidad de ver la dimensión, la importancia, pues quiero que vean ustedes a nivel mundial los países que están influenciados en sus ordenamientos jurídicos por ese legado que Roma dio al mundo. Entonces, me parece, y ustedes podrán darse cuenta, o darme o no la razón, en que es bastante la presencia, y quizá es uno de los mayores sistemas jurídicos, no es el único a nivel mundial, pues el de ese sistema, el derecho civil, en este caso un derecho continental, un derecho latino, de influencia del derecho romano, pues tiene una presencia a nivel mundial, inclusive nosotros estamos influenciados, por supuesto, por ese ordenamiento, pero en el sistema del common law, que es de origen anglosajón, pues pueden ver que aparece en azul. Entonces hay otros sistemas jurídicos en donde encontraremos la influencia de este sistema normativo. Claro, hago un paréntesis antes de continuar. La diferencia que ustedes podrán darse cuenta en estos sistemas, por ejemplo, en el sistema del derecho latino, de influencia del derecho romano, es vamos a decir así, la importancia primordial que se le da a la ley como una fuente de primer orden de este sistema jurídico. Estamos hablando de que en el sistema de derecho latino es un derecho legislado en donde la fuente primordial del mismo radica en esa expresión que ustedes conocen como la ley derivada de un proceso legislativo. En el sistema del derecho del common law, que es de carácter anglosajón, aquí son otras fuentes. Claro que existen las leyes, pero se privilegia la jurisprudencia, la doctrina legal en esos sistemas de carácter anglosajón. Entonces ustedes pueden ver que de alguna manera se le da una importancia a un derecho que ha sido forjado a través de los criterios que los jueces le han dado a las diversas sentencias mediante las cuales han resuelto los casos concretos que han sido sometidos a su conocimiento, y esto ha ido generando, claro, esto solo es un recordatorio de lo que habíamos visto en el curso de derechos, de introducción al derecho 1. Se recuerdan ustedes el tema de las fuentes del derecho. Hablábamos de la jurisprudencia o doctrina legal. Pues bien, entonces aquí la participación de los jueces es importante, y lo que vamos a encontrar es que el ordenamiento jurídico se va a nutrir a través de esos criterios jurisprudenciales. Por eso es muy importante el famoso precedente, lo que implica que en esos sistemas del common law, la decisión, el criterio tomado por un juez para resolver un caso que conoció, entonces ese criterio obliga, puesto que genera un precedente que es obligatorio, y el día de mañana que surja un caso similar a uno que ya fue juzgado, entonces lo que se va a hacer es se va a invocar, por supuesto, ese precedente judicial porque tiene un criterio jurisprudencial. Yo se los había comentado el semestre pasado, la labor de un abogado anglosajón es realizar una búsqueda, por supuesto,
muy importante en los distintos repertorios jurisprudenciales y ubicar básicamente esos criterios para invocarlos como normas. Entonces, un sistema que se va nutriendo, se va forjando y se va fortaleciendo por los criterios de los jueces. Claro, ustedes podrán darse cuenta, y aquí podríamos tratar de generar, no forma parte de la temática, porque es profundo, las ventajas y desventajas que puede tener un sistema de derecho legislado en comparación con un sistema de derecho jurisprudencial. Entonces, en donde la fuente es distinta, pero hay una pregunta que creo que ustedes podrán responder sin ningún problema, claro, sin necesidad de que activen el micrófono, por favor. Pero ¿quién creen ustedes que conocen mejor las ventajas o desventajas de la ley? El que la ha creado, estamos hablando de los legisladores, en caso de los diputados, por ejemplo, o los jueces. ¿Quiénes son los que mejor conocen las ventajas y desventajas? Obviamente, la respuesta no se hace esperar. Entonces, vamos a entender de que son los jueces, puesto que ellos son los responsables. Recuerden que la misma ley del organismo judicial, claro, lo están aplicando, sí, claro, Rafael da obviamente la respuesta porque lo está aplicando, es juez el que lo aplica. Es más, ustedes saben que la misma ley del organismo judicial en Guatemala, por ejemplo, pensemos aquí en un artículo 15, habla de la obligación de resolver. Entonces, ustedes se recordarán que en nuestra ley del organismo judicial, y vamos a hablar en el caso de Guatemala, nos dice que hay 3 cosas que los jueces no pueden hacer. Recordemos que habíamos dicho, no pueden los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional, no pueden suspender, 1, retardar, 2, ni denegar, 3, la administración de la justicia sin incurrir en responsabilidad. Pero si esto no fuera poco, imagínense, el mismo artículo 15 de la ley del organismo judicial nos está diciendo que en los casos de falta, ambigüedad o insuficiencia de la ley, los jueces deberán resolver conforme las reglas establecidas en el artículo 10, ley del organismo judicial, y luego pondrán el caso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia a efecto de que, si ésta lo considera pertinente, promueva la iniciativa de ley. Aquí es en donde se dan, y eso lo vamos a ver en un problema de técnica jurídica, en las típicas lagunas de la ley. Bueno, entonces, ¿por qué les platico de esto? Porque había una pregunta. Vean ustedes que el responsable, al final de cuentas, es el juez. Y el legislador creó la ley con sus errores y sus defectos. Es creación del legislador, pero el responsable de resolver es el juez. Y al que le deducen responsabilidades es al juez. Entonces, esta es una de las situaciones importantes que hay que considerar muy profundamente en torno a las ventajas o las bondades que pueda tener este sistema del common law, en donde hay un derecho que se está forjando por la actividad de los jueces. Bueno, luego tenemos en el diagrama en esta presentación, pues en el derecho consuetudinario, aquí es la costumbre en la que rige el sistema de derecho musulmán, y hay un ordenamiento jurídico que es de carácter ecléctico o mixto, que tiene la combinación de algunos de estos sistemas combinados en un momento propio, tiene componentes de uno o de otro, y por eso es un quinto rango dentro de estas 5 grandes familias que van a generar lo que son los sistemas jurídicos a nivel mundial. Bueno, solo se los comentaba porque cuando hablamos del carácter esencial se refieren al ser mismo. Cuando hablamos de la dimensión, la proyección, la generalidad que puedan tener, pues estos obviamente en cualquier ordenamiento, ya sea de carácter de influencia de derecho romano, del sistema de common law, consuetudinario, etcétera, van a tener en presencia estos conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, pues volvemos a estos aspectos. La proyección, en un momento dado, pues
en todos los ámbitos, cuando hablemos de la esencialidad, cuando hablemos de el carácter general y la universalidad, pues estamos viendo el ser mismo, la presencia y la proyección que puedan tener, y por lo tanto las características son explicadas de la siguiente manera. ¿Por qué tiene un carácter esencial? ¿Por qué tiene un carácter general? ¿Y por qué tiene un carácter universal? Los conceptos jurídicos fundamentales. Entonces vemos básicamente como respuestas a estas preguntas, la primera, el carácter esencial, se refiere al ser o la esencia. Como ustedes ya lo saben, cuando hemos hablado de la esencia de las cosas, básicamente la esencia es aquello que hace que una cosa, un objeto sea lo que es y no otra cosa. Esencia, en otras palabras, será todo aquello sin lo cual una cosa no puede ser lo que es. Entonces, llegar a determinar la esencia de las cosas es desentrañar su verdadero ser. De esta manera, entonces estamos viendo que estos conceptos jurídicos fundamentales tienen esa dimensión básicamente por ello. Como ustedes se pueden dar cuenta, ¿por qué son esenciales? Entonces la respuesta está acá. Sin ellos, un sistema jurídico, en este caso, no podría ser lo que es. Hacen que sea un sistema y no otra cosa. Si llegasen a faltar, dado el carácter esencial de los mismos, entonces vamos a establecer que el sistema jurídico, el sistema de derecho, no podría existir. Y esto determina entonces la esencialidad. Y el día de mañana que ustedes tengan que explicar, ya sea de manera oral o por escrito, el por qué tiene carácter esencial en los conceptos jurídicos fundamentales, pues ustedes tienen una propuesta de respuesta y es la que tienen en este momento en pantalla y que se las acabo de explicar. Y aquí yo les preguntaría, ¿qué sería un sistema jurídico? Tiene el concepto de persona, de derecho subjetivo, deber jurídico, hecho, acto jurídico, etcétera. Entonces no podría existir. Y por eso la importancia y quizá la insistencia en un momento dado de que ustedes comprendan desde el inicio estos conceptos. Entonces, si los conocemos, entonces vamos a comprenderlo y la esencialidad de los mismos radica en que hacen que el sistema jurídico sea eso, un sistema jurídico y no otra cosa. Por eso tienen carácter esencial. Bueno, en esta cátedra pues hemos mencionado pues otra pregunta, el carácter general. Entonces, aquí lo que vamos a tener básicamente es que la generalidad que asumen, la proyección que estos tienen, hacen, como ustedes ven acá, que los encontremos dentro de las diversas ramas de la sistemática jurídica. ¿Qué significa esto? Hay un tema que se los voy a explicar en su momento oportuno y es la que se denomina a la summa divisio iuris, que es la gran división del derecho, cuando se acepta a través de las corrientes positivas que aceptan la posibilidad que el derecho se divida en ramas, porque también hay teorías negativas que niegan que el derecho se pueda dividir, pero cuando se acepta la división del derecho en ramas, entonces estamos viendo que las vamos a encontrar en todas las ramas, tanto del derecho público, del derecho privado y del derecho social. Entonces, van a estar presentes. Y esto es uno de los puntos para destacar, en primer lugar, la proyección o el carácter general que estos tienen. Dos, también podemos encontrarlos en las en los diversos ámbitos materiales en el derecho. ¿Qué significa esto? Que los vamos a encontrar, dado el carácter general que tienen, en el derecho laboral, en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho agrario, tributario, etc. Ustedes van a encontrarlos en los distintos ámbitos materiales de validez que se refieren a esas partes de derecho objetivo o material sobre el cual versan las normas jurídicas. Entonces, esto le da un carácter general. Pero también podemos establecer
o apuntalar que también la generalidad se explica en el sentido de que los podemos ubicar dentro de los distintos grados o niveles normativos que existen. Ustedes se recuerdan de la jerarquía normativa, se recuerdan ustedes del esquema piramidal para establecer la jerarquía de las normas jurídicas, pues entonces van a estar tanto en las normas constitucionales, en las normas ordinarias, en las normas reglamentarias, en las normas individualizadas. Entonces, estos son tres argumentos para destacar esa proyección que representa lo que se denomina la generalidad de los conceptos jurídicos fundamentales. Entonces, en todas las ramas que integran la sistemática jurídica, en las distintas áreas del derecho objetivo material y en los distintos niveles jerárquicos normativos, pues van a estar presentes. Y por lo tanto, serían los tres argumentos para destacar o para explicar el carácter general que los mismos presentan. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos pues, a continuación? Pues hay una pregunta que todavía está en el ambiente, está pendiente, puesto que, y explicamos por qué son esenciales y explicamos por qué son generales, pero pues la tercera y obligada pues, va a ser esta, el carácter universal. En este caso, esta característica es básicamente explicada de que los conceptos jurídicos fundamentales van a estar incluidos y constituyen el soporte, en otras palabras, el marco teórico conceptual de los ordenamientos jurídicos de todos los países del mundo contemporáneo. Y ustedes ya vieron ese mapa mundi, los sistemas. Entonces, tanto a nivel de derecho interno como a nivel de derecho internacional, y esta situación, por supuesto, en el ámbito mundial, derivada de la globalización, en todas las esferas, pues que trasciende no solo lo económico, sino el plano político, social, cultural, jurídico, etcétera. Esto genera entonces, en un momento dado, la tendencia por la cual se platica de la universalidad. Claro, imagínense ustedes en un futuro lejano, hablar de un solo sistema de administración de justicia a nivel mundial. Imagínense la trascendencia que esto podría tener, lograr en un momento dado, pues, la uniformidad, claro, en la diversidad de sistemas, pues sería bastante complejo, no imposible, lograr integrar todo un sistema de administración de justicia, en donde, por supuesto, imagínense ustedes lo ideal que estamos hablando acá, no podría decirles cuántas generaciones o cuántos siglos o miles de años a futuro, pero poder hablar de un único sistema. Claro, pues ahora estamos en este momento, lamentablemente, pues estamos divididos, enfrascados, enfrentados unos con otros, hay una polaridad, hay polarización, hay confrontación, entonces pareciera que se acentúa más las divisiones que las uniones, pero al final somos una sola raza, una sola especie, y en este caso, esto, un solo género, somos seres humanos, el concepto de humanidad. Entonces, pero pareciera de que la tendencia es a querer siempre marcar la diferencia, marcar la división, la distinción, pues entre el ser humano. Y eso pues es algo que ustedes lo pueden ver a todo nivel y esto es histórico. Pero en un día posiblemente pues comprendamos que somos uno. Pero bueno, esto lo dejo yo en un plano ya de una explicación mucho más profunda a nivel filosófico, pero es interesante ver que acá nos están diciendo de que esto es lo que destaca el carácter universal de los mismos. Yo podría hacer una pequeña reflexión al respecto. Los autores mencionan el carácter universal para explicar esto. En todos los países del mundo contemporáneo van a tener presencia, pero si ustedes me permiten una pequeña reflexión, pequeña pero profunda.
Este adjetivo calificativo universal, ¿a qué hace referencia? Claro, no van a abrir el micrófono. Al universo. Ese vasto universo. ¿Se acuerdan ustedes en el primer día de clase, en nuestras reflexiones iniciales? ¿Se acuerdan ustedes esas imágenes del espacio profundo, en nuestro planeta como un punto, ahí, en esa dimensión infinita del cosmos? Bueno, entonces, universal hace referencia a todo el universo. Pero si ustedes se fijan en esta explicación, esta es una reflexión personal, por supuesto. Pues dice que es universal porque está presente en todos los países del mundo contemporáneo. Mundo. Dice mundo. Entonces, preguntas obligadas, ¿y será mundo como concepto igual a universo? Y claro, la respuesta es más que obvia, no. Entonces, si de mí dependiera, pues yo le pondría, tienen carácter mundial. Universal se refiere a todo el universo. Pero veo un punto. Dentro de la nómina de los conceptos jurídicos fundamentales materiales que yo les comenté, hay uno en especial que voy a utilizar como ejemplo. Y es de los últimos, sanción y coacción. Entonces, la coacción, que implica la aplicación de la fuerza para lograr el cumplimiento de la sanción impuesta, que está latente. Si nosotros pensamos y decimos que tiene una dimensión universal, y esto es en todo el universo, entonces esto significaría que aquí y en cualquier confín del universo podría tener esa proyección, la coacción, como un elemento determinante y que aparte de eso es esencial para la existencia de un ordenamiento jurídico. Ahora bien, déjenme soñar e idealizar una sociedad en donde los individuos, dados su madurez a nivel ético, moral, intelectual, no requieran de que se les esté forzando para lograr realizar la conducta que es buena y justa y alejarse del mal. Y en ese momento, en donde el ser actúe por una convicción interna sin necesidad de la amenaza, de la fuerza, en ese momento dejará de ser útil o necesaria la coacción. Una sociedad compenetrada por su madurez en todos los niveles, intelectual, mental, espiritual, esté convencida. Entonces, en ese momento se prescinde básicamente de la fuerza. Y esto generaría entonces la cuestionante de que si realmente la coacción va a constituirse en un componente indispensable para que un ordenamiento jurídico sea tal y no otra cosa. Entonces, es tan solo una situación de reflexión. En el momento mismo en que se prescinda del temor a la sanción y se actúe por convicción interna, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, pues encauzar la conducta hacia el bien, sin necesidad de que se constriña o obligue al sujeto. Entonces, en ese momento, dejará de ser, en este caso, necesaria la coacción y por lo tanto perdería ese carácter de esencialidad, de generalidad, de universalidad. Entonces vuelvo acá, pero mientras tanto lo que vamos a encontrar es que mientras sigamos en esta aula de aprendizaje que es en nuestro planeta Tierra, pues reacios al cumplimiento, pues pareciera que se hace indispensable, esencial, en este caso, el uso de la coacción. Bueno, pues entonces era solo, aquí cierro este espacio de reflexión, entonces podemos pensar, entonces, si hay algunos dispositivos que en un momento dado encaucen la conducta del sujeto y que no necesariamente
sea esa expresión de la voluntad y la imposición coactiva por parte del Estado como una forma de organización jurídico-política de una sociedad, pues la que imponga, que nos obligue, que use la fuerza. Pero bueno, vuelvo acá. Ahí está. Entonces, los autores dicen carácter universal. Yo preferiría, pues, decir que tiene un carácter mundial porque se refiere a nuestro planeta. Pero dejémoslo acá. Entonces, ¿qué tendríamos en este caso? Pues, explicadas algunas de las características más importantes de lo que corresponde a los rasgos que distinguen la denominada, los denominados conceptos jurídicos fundamentales. Y luego viene otro tema, y es este, para finalizar la primera unidad, relacionado con el problema de la naturaleza jurídica. También he de generar una opinión al respecto. Voy a disentir un tanto en cuanto a la manera en que se expresa ese tema, el problema de la naturaleza jurídica. Porque en sí misma la naturaleza no representa un problema. El problema radica en determinar o en precisar la naturaleza jurídica. Entonces, tal vez, si de mí dependiera, podríamos proponer, modificar ese tema y establecer el problema de la determinación de la naturaleza jurídica para dejar el aspecto más puntual y más claro, y ustedes van a entender el por qué. El problema de la determinación. El problema radica en precisar o determinar con exactitud cuál es la naturaleza jurídica. Bueno, entonces, partamos de elementos previos que se hace necesario, pues que ustedes los conozcan. Punto número 1, cuando hablemos de la naturaleza, vamos a ver que proviene de un vocablo latino que es natura. ¿Qué significa? Pues véanlo en la pantalla. Aquello que es perteneciente o relativo a la naturaleza, o bien conforme a la cualidad o propiedad de las cosas. El carácter natural. Entonces, la palabra naturaleza la vamos a emplear para referirnos a todo aquello que caracteriza a un ser. Entonces, lo que está conforme a su cualidad. Entonces, vemos que lo interesante es que en esa propuesta de modificación de este tema, cuando yo hablé de la determinación, esto viene de determinar, que va a significar establecer o precisar. Establecer o precisar, entonces, cuáles son las cualidades o propiedades de las cosas y que son lo que los caracteriza y que hacen que sean lo que es. Eso sería entonces determinar la naturaleza de las cosas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué aparece este tema? Porque ustedes se van a dar cuenta que es muy común, es muy frecuente que cuando estudien las diversas instituciones jurídicas van a encontrar determinados temas en donde, por ejemplo, voy a mencionar el tema de las clases de personas, por ejemplo, personas jurídicas. Se habla de la naturaleza jurídica de las mismas. Entonces, suele hablarse de la naturaleza jurídica. Por un lado, se estudia una institución y también está el tema de la naturaleza jurídica de esa institución. Entonces, lo que se hace es tratar de explicarles, desentrañar o establecer o bien precisar cuál es la cualidad o propiedad de esa institución y en un momento dado lo que la caracteriza de las demás instituciones y hace que sea lo que es y no otra cosa. Entonces, establecer la naturaleza es precisar con exactitud lo que realmente es su ser. Bueno, entonces, veámoslo y van a ver ustedes con el ejercicio que voy a hacer en qué consiste en lo que les estoy comentando. Veamos. En el derecho, como les había comentado, a lo largo de la carrera, en los diversos cursos, van a ver ustedes ese tema. Aquí ya se lo replanteé a ustedes en qué consiste el problema de la determinación de la naturaleza jurídica.
Bueno, entonces en derecho siempre van a ver ustedes que los autores se van a pronunciar al respecto sobre el concepto de naturaleza jurídica. Pero es difícil tener muchas veces una idea clara de este tema, porque cuando se trata de un concepto general, y esta ha sido una crítica, por supuesto, constructiva. Entonces, lo que van a encontrar es de que ese tema, precisar o determinar la naturaleza de la institución que nos interesa, que es objeto de estudio, no es tratado con la suficiente claridad. Y muchas veces a lo largo del estudio de la carrera, pues se hace de una manera, pues a veces superficial, la temática de determinar la naturaleza jurídica, porque el tema se puede abordar superficialmente, pero muchas veces entrar ya en la profundidad ya requiere una reflexión filosófica. Esto sería una reflexión partiendo de los criterios de la filosofía del derecho y entrar a desentrañar básicamente un aspecto que es de máxima generalidad, y es determinar el ser o la esencia de las instituciones que son objeto de estudio. Entonces, por eso es que no es tratado con la suficiente claridad o profundidad, pues que muchas veces de una manera muy superficial, y salvo excepciones, por supuesto, que eso debe depender de la inquietud académica de cada estudioso del derecho. Entonces, con esta agravante, si imagínense, determinar la naturaleza jurídica de una institución es determinar su ser. Esto es profundo. Entonces se genera este comentario que es en un momento dado, pues, un llamado de reflexión. El problema radica en la dificultad, como se los dije anteriormente, de determinar o establecer de una manera precisa, una manera más exacta, el ser, la esencia de las distintas instituciones de derecho que son objeto de estudio. Ahora, con el ejercicio que haré con ustedes, pues van a tener ustedes una dimensión mucho más amplia al respecto. Entonces, la pregunta que obviamente se hace necesaria es ¿por qué se da ese conflicto? ¿Dónde surge la problemática? Pues claro, ya les había dicho de que objetos de estudio del derecho, ¿se recuerdan ustedes el criterio del científico de derecho mexicano, el doctor Enrique Cáceres Nieto? Pues él decía de que las instituciones objeto de estudio del derecho carecen de un referente empírico, de un constructo objetivo. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablamos del objeto de estudio, del botánico, del geólogo, por ejemplo? Pero el jurista pues tiene un campo de abstracción. Hay conceptos jurídicos que han sido ideados, son producto de la imaginación. Es el aporte intelectual de los juristas. ¿Se recuerdan cuando hablábamos del cuándo existió la hipoteca, cuándo existió la prenda, en qué momento se idearon el fideicomiso? Entonces, recuerdan todos estos ejercicios que hicimos hace algunos días atrás. Entonces, el problema es porque hay una variedad de criterios, de opiniones, los estudiosos del derecho, los filósofos, entonces cada uno a su manera ha entendido de diferente forma una misma institución. Y máximo en el caso de lo que es la naturaleza propia de cada objeto de estudio del derecho. Entonces, ante la variedad de criterios, obviamente, y cada quien va a proponer lo que considera es la esencia, determina el ser, en otras palabras, representa la naturaleza de la institución objeto de estudio. Entonces, esto es lo que va a generar un conflicto. Entonces, ya tenemos, en primer lugar, uno que es el tema de la naturaleza jurídica, va a ser abordado en la mayoría de los casos de una manera muy superficial, pero para agravar esta situación, aparte de que la superficialidad, entonces no llegamos a profundizar la verdadera esencia o naturaleza jurídica. Dos, pues nos vamos a encontrar con que hay diversos criterios. Entonces es acá en donde empieza a estructurarse el porqué de esa dificultad. Entonces, yo les voy a plantear a ustedes, por ejemplo, voy a pasar a este tema,
Y es un tema que vamos a ver cuando desarrollemos ya la unidad 3 y veamos los conceptos jurídicos fundamentales materiales. Pues vamos a hablar de las personas colectivas, personas jurídicas colectivas. Entonces, veamos lo siguiente. La personalidad jurídica se ha dicho que es inherente al ser humano. Entonces, para los estudiosos de derecho va a surgir un problema. Pero antes, pues solo para ponerlos en contexto, nosotros somos personas porque se nos ha otorgado o conferido por parte del Estado a través del ordenamiento jurídico de una investidura para que podamos entrar en el mundo de lo jurídico, para que podamos en un momento proyectar y recibir efectos jurídicos que se van a traducir en derechos y por supuesto obligaciones. Entonces nosotros somos personas en el mundo del derecho o dentro del mundo del derecho debido a que se nos otorgó personalidad jurídica. Ustedes recordarán, hace unos días, pues les mencionaba que en el caso del Código Civil, en Guatemala, en el artículo 1, nos dice que la personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Estoy en el artículo 1 del Código Civil, Decreto Ley 106. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo aquello que le favorezca, siempre y cuando nazca en condiciones de viabilidad. ¿Qué significa esto? Lo que significa, en otras palabras, es que vamos a ser sujetos de derecho, personas, sí y solo sí, se nos ha otorgado previamente por parte del ordenamiento jurídico a través de la disposición que el Estado, como ente soberano, ha emitido, se nos ha investido, se nos ha otorgado personalidad. Por ese motivo es que somos personas. ¿Se recuerdan que esta reflexión la realizamos cuando platicábamos el tema del aborto? ¿Se recuerdan ustedes? Claro, si estuvieron en mi clase. Entonces, ¿se recuerdan cuando yo les decía, en el caso de qué implica el homicidio? Pues dar muerte a alguna persona. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. 123, Código Penal. 132, asesinato. Comete asesinato quien diere muerte a una persona. Persona en el homicidio y persona en el asesinato. Y resulta muerto. Le dieron muerte. La mataron. Persona. Pero en el 133 de nuestro Código Penal se define el aborto. Es una definición legal del aborto. Aborto es la muerte y aquí entre comillas, producto de la concepción, en cualquier momento estado de la preñez. Entonces, ¿qué es homicidio? ¿Y qué es el asesinato? Pues es matar a alguna persona o dar muerte a una persona. ¿Y qué es el aborto? Pues es matar a un producto de la concepción. Entonces, la diferencia es abismal porque la persona ya está investida de personalidad jurídica y el producto de la concepción no. Claro, quienes son padres o madres de familia, pues podrán entender esta situación. Entonces, tanto va a querer un padre y una madre a ese ser que está dentro del vientre materno como al que ya está afuera. Y si los ponen en una balanza, pues los van a considerar iguales. Pero el punto de vista jurídico es que el que está afuera ya es persona porque previamente se le otorgó personalidad y el que está dentro es un producto de la concepción. Y atentar o privar, en este caso, y privar de la vida al que ya nació, pues homicidio, asesinato, por ejemplo, y al que está por nacer, atentar en contra de su vida, pues sería aborto en un momento dado, pues porque está matándose a un producto de la concepción. La diferencia es que uno tiene personalidad y el otro no la tiene. Bueno, entonces, esto es para las personas en lo individual. Pero ahora resultan las personas colectivas. Yo podría preguntarles a ustedes, claro, no vayan a abrir el micrófono mentalmente, ¿quién creen ustedes que es mi patrono?
Entonces, las respuestas no se harán esperar, pero al final de cuentas, la entidad patronal mía es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es mi patrono, la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿En dónde laboran algunos de ustedes? Ustedes me podrán indicar. Trabajan en el Banco Industrial Sociedad Anónima, en la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Varios, Unión Progresista Amatitlaneca, Responsabilidad Limitada, o trabajan en la embotelladora La Mariposa, Sociedad Anónima, trabajan para la Municipalidad de Guatemala, etcétera, etcétera. Podemos ir mencionando diversidad de entidades, pero y estamos hablando de la Universidad de San Carlos, estamos hablando de la Municipalidad de Guatemala, del Banco Industrial, etcétera. ¿Y qué son estas instituciones? Pues claro, son personas jurídicas colectivas. Entonces llegó un momento en que esas agrupaciones, esas asociaciones resultantes de la unión de distintas personas individuales que se han unido para conformar a un ente colectivo, al cual en un momento dado pues se le ha denominado persona jurídica colectiva. Entonces se trata, imagínense, que tocáramos el tema, y claro que lo vamos a ver. El tema sería, imagínense, persona jurídica colectiva en determinación de su naturaleza jurídica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de averiguar en torno a la naturaleza jurídica de las personas colectivas? Pues su ser, su esencia, ¿qué son? Entonces quiero que con este ejercicio, y gracias por asistir en este caso a la clase, pues vamos a ver de que, si recuerdan ustedes los ejemplos que les había mencionado, entonces tenemos instituciones que obviamente tienen derechos, tienen obligaciones. Tenemos entonces, en particular, que existen estas entidades a las que les denominamos personas jurídicas colectivas, pero la pregunta es, si tratamos de desentrañar la naturaleza jurídica de las mismas, su ser, su esencia, pues entonces lo que vamos a encontrarnos es lo siguiente. Los políticos, las iglesias de las diversas denominaciones. Entonces, imagínense, las respuestas no se hacen esperar y quizá me quedé corto con la nómina, dependiendo del autor, su diversidad de interpretación y filosófica, pues nos van a proponer y tratar de dar una explicación de lo que representa las personas jurídicas colectivas en cuanto a su naturaleza jurídica. Entonces vamos a tener diversas teorías o posiciones. Lo que están haciendo es explicar su naturaleza, su esencia, su ser. En otras palabras, determinar la naturaleza jurídica de las personas jurídicas colectivas. Esta es la teoría de Carlos von Savigny, la teoría de la ficción legal. ¿Saben a qué conclusión llega Savigny? Que las personas colectivas, así como lo van a escuchar, son entidades ficticias, no tienen una existencia real, puesto que son consideradas como meras invenciones del legislador. Entonces, no tienen en un momento dado una existencia real, sino que son ficticias, son inventos. Y esa conclusión llega a Savigny. Por otro lado, hay teorías de la realidad, que contraria a la teoría de la ficción, dicen que sí existen. Bueno, entonces, por favor, hagamos un paréntesis acá. Unos dicen que no existen y otros dicen que sí existen. Entonces, primero pónganse de acuerdo. Noten cómo empieza a generarse el problema. En dos posiciones diametralmente opuestas, unos que niegan la existencia real porque consideran que su naturaleza es ficticia, y otros que dicen que sí tiene una existencia real. Vienen otros y dicen que la naturaleza jurídica, el ser o la esencia de las personas colectivas, es de que se trata de derechos sin sujeto. Entonces ellos reconocen que pueden haber derechos carentes de un titular
y por lo tanto las personas jurídicas colectivas, en su esencia, en su naturaleza jurídica, pues son derechos sin sujetos que en un momento dado pues puedan corresponderle la titularidad de los mismos. Pero si aún esto fuera poco, pues aparece en la teoría organicista biológica. ¿Y saben qué dicen estos autores? Ellos comparan a las personas jurídicas colectivas con organismos biológicos y que tienen existencia real. Otros, desde una perspectiva distinta, dicen que son formas de organización social. Entonces no es como un organismo vivo, como la biológica, que sí la identifica como un organismo viviente a las personas colectivas, sino que otros dicen que son una forma de organización social. Otras dicen que en la naturaleza jurídica de las personas colectivas es que realmente estas son patrimonios. El patrimonio desde el punto de vista del derecho civil lo vamos a entender y eso lo vamos a platicar cuando veamos atributos de las personas jurídicas, tanto individuales como colectivas, pero el adelanto es que el patrimonio se constituye en un conjunto de bienes, derechos, cargas y obligaciones que pertenecen a un sujeto y que son susceptibles de una estimación o ponderación económica. Entonces nos están diciendo de que en las personas colectivas representan en su esencia que son un patrimonio. Y seguimos. Otros dicen en la teoría la unidad de un conjunto de normas. Otros, desde la perspectiva psicológica, dicen que la sumatoria de las voluntades individuales de los sujetos que conforman las personas colectivas forma una voluntad colectiva. Son teorías voluntaristas. Y están las teorías de las explicaciones normativas que nuevamente enfatizan básicamente la existencia de las normas que en un momento dado pues son expresión en las personas colectivas normativa y que se explican por las normas que las están regulando, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, quiero que se den cuenta porque el tema el problema de la determinación de la naturaleza jurídica se va a centrar en algo, determinar la esencia, el ser mismo de la institución. Entonces, ¿en qué radica el problema? Yo les preguntaría. Y tan solo estoy en la primera, imaginen, la primera institución jurídica, que es determinar o precisar la naturaleza jurídica de las personas colectivas. Y vean ustedes lo que tenemos en un momento dado como respuestas. Y al final, sí podemos llegar a ciertas conclusiones. Y serían que los autores no se han puesto de acuerdo. Hay diversidad de criterios. Y solo la polaridad que hay entre dos posturas teóricas que son opuestas. La teoría de la ficción y la teoría de la realidad. Y al final, la pregunta importante. ¿Y cuál es entonces la naturaleza jurídica? ¿Se dan cuenta ustedes de qué problema? Si hay criterios. Es difícil. Aparte de eso, imagínense ustedes, si se le da un tratamiento superficial, se agrava el problema. Y cuando se profundiza, se encuentra con que los autores pues tienen diversidad de criterios. Es aquí donde radica el problema. Entonces, con este ejercicio, pues les he planteado a ustedes, pues básicamente, el porqué de la denominada problema de la naturaleza jurídica. Ahora, pasemos entonces a algunos aspectos interesantes, pues vamos a parafrasear un tanto al jurista José Lois Esteves. Él realiza unas reflexiones que voy a permitirme compartirles a ustedes, muy interesantes. Porque nos están diciendo que si nosotros consultamos cualquier libro, tema de derecho, y vemos nosotros cuáles son los problemas que son más frecuentes, pues básicamente, y que han sido planteados y replanteados, entonces uno de esos temas es el de la naturaleza, el de precisar o establecer con exactitud qué son esas instituciones que han sido objeto de investigación. Entonces, imagínense ustedes tan solo lo anterior que les planteé de la naturaleza jurídica de las personas colectivas. Entonces,
vamos a encontrarnos con esto de la determinar la naturaleza, la esencia, el ser de las instituciones objeto de estudio del derecho. Pero nos dice este jurista que, en general, y esto es así, cada vez que el estudioso del derecho se enfrenta a un concepto, entonces, muy propio de la disciplina científica objeto de su estudio, se ve obligado, y esto ha sido muy clásico, por no decir tradicional, en tomar una posición en torno a ese espinoso, y vaya que tiene muchas aristas, problema de la naturaleza jurídica. Entonces siempre parecía ya que es por costumbre, por tradición, en la ciencia del derecho, pues entrar a discutir y a plantear. Bueno, se ha creado una institución, muy bien, pues discutamos su esencia, su naturaleza. Recuérdense que son construcciones que los juristas hacen y por lo tanto hay mucha abstracción en torno. Alguien se inventó el fideicomiso, alguien inventó lo que era una hipoteca, lo que era una prenda, y en un momento dado alguien inventó el concepto de la persona jurídica colectiva. Es más, pues podría darles un adelanto cuando veamos la evolución y el surgimiento de la persona jurídica colectiva. Fue el resultado de tres corrientes de pensamiento filosófico, en este caso el aporte del derecho romano, el aporte del derecho canónico y el aporte del derecho germano. Entonces, estas, entre otras, pero estas tres disciplinas, derecho romano, derecho canónico y el derecho germánico, fueron los que aquilataron a través de los siglos aportes teóricos para poder estructurar lo que en la actualidad nosotros conocemos como persona jurídica colectiva. Pues bien, esto lo vamos a practicar. Entonces, la tradición básicamente es retomar ese tema, determinar o establecer cuál es su naturaleza jurídica. Entonces, esto es algo muy recurrente, que es como por costumbre, el hecho de entrarle siempre al tema de la naturaleza jurídica. Nos dice Rawls, en este caso el autor Esteves, que nadie que él sepa se ha preguntado con interés por qué se procede así. Y esto es desde siglos atrás. Entonces, en virtud de, y aquí hay pregunta, ¿qué necesidad, tanto de orden práctico como teórico, se da o se hace indispensable estudiar una situación? Noten cómo la califica, abstracta y embarazosa como esta. ¿Y a qué situación nos estamos hablando? El tema de la naturaleza jurídica, determinar o precisar la misma. Entonces, él se hace la pregunta, ¿y de qué nos va a servir o de qué les va a servir a ustedes saber cuál es la naturaleza jurídica de una persona colectiva? ¿Cuál es la utilidad? Y por eso él cuestiona. Entonces, ustedes no van a estar determinando si ese requerimiento que le realizó la Municipalidad de Guatemala, si en un momento dado proviene de un ente ficticio o es un ente real, paga o paga. No están discutiendo. O sea, claro, por orden académico, un ejercicio intelectual, pues yo lo puedo entender, pero él se pregunta, ¿y cuál es la utilidad? Entonces, algo que es tan abstracto, recuerden que carece de referente empírico, consulta objetivo, y aparte que es un tema muy embarazoso. Y además yo les podría comentar, en el caso del matrimonio como una institución, entonces también ustedes lo verán en Derecho Civil en el tercer semestre, la naturaleza jurídica del matrimonio. Entonces, determinar la naturaleza jurídica, y tan solo les voy a mencionar dos, hay más, pero hay quienes dicen que el matrimonio, en esencia, en su naturaleza jurídica, es un contrato, es de origen contractual, porque aquí dos sujetos se han puesto de acuerdo y en un momento dado surgen derechos y obligaciones recíprocas. En el momento mismo en que él dice sí acepto y ella dice sí lo acepto, en ese momento hay un contrato, según algunos autores, y por lo tanto le dan al matrimonio una naturaleza jurídica contractual.
claro, vienen los detractores y establecer que en un momento dado el matrimonio, según establece nuestro Código Civil, en el artículo 78, el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, ¿con ánimo de qué? Vivir juntos, procrear, alimentar a sus hijos, y educarlos entre sí. Entonces, el matrimonio en Guatemala está ubicado en el libro primero, artículo 78, Código Civil, que se refiere al libro de las personas y la familia, pero no lo tiene en los últimos libros, en el libro quinto, que se refiere a los contratos en lo particular. En el caso de Guatemala, por supuesto, se dice que el matrimonio es definido como una institución social. Entonces no aparece regulado junto con el contrato de arrendamiento y compraventa, comodato, el mutuo, etcétera, que aparece en el libro quinto del Código Civil. Entonces, en este sentido, pues ustedes van a ir dándose cuenta de que se discute de otros temas, pues van a ver ustedes la naturaleza jurídica del matrimonio. Entonces, tratar de determinar lo que es en su esencia y lo que es en su ser. Bueno, entonces vuelvo con estos aspectos para ir finalizando pues la clase de hoy. Entonces, vamos a encontrar que Esteves pues, nos menciona algo interesante, y es que ese hábito, por no decir costumbre, que se ha ido generando, esa rutina que es capaz de explicar ese fenómeno del por qué siempre es clásico entrar a ese espinoso tema. Entonces, y que aparte de eso, no se imaginan ustedes el tiempo, las energías que se han invertido, las discusiones para tratar de investigar un tema que él dice, la razón de ser, de determinar la naturaleza jurídica y la trascendencia que esto pueda tener, pues se desconocen. ¿Qué nos va a servir el hecho de que sepamos si es esto o lo otro? El tema de la naturaleza, claro, ejercicio intelectual maravilloso, sí, pero él realiza una crítica en torno a este tema espinoso de la naturaleza jurídica. ¿Qué tendríamos por acá? Los estudiosos del derecho, por supuesto, pues vamos a encontrar, van a estar intentando desentrañar, y posiblemente yo podría decir infructuosamente, en muchas de las instituciones estudiadas por el derecho, tratando de entender cuál es la naturaleza y, por supuesto, tratando de descifrar, pero a la larga, como ustedes se dieron cuenta, pues claro que representa un problema porque hay diversidad de opiniones. Entonces, esto de hecho ya realiza o nos pone de manifiesto de que es una infructuosa tarea muchas veces, puesto que hay diversidad de opiniones. Pero ahí está este tema que era necesario que ustedes lo conocieran porque lo van a ver a lo largo de la carrera, y espero que no se les olvide lo que les estoy diciendo. Entonces, al final, se ha dicho de que pues, el tema, por ser un tema, imagínense, desentrañar la esencia, el ser de una institución, entonces se ha dicho que rebasa los límites que son propios del objeto de estudio del derecho. Entonces, esta temática, determinar la esencia, el ser de las cosas, cae más en el ámbito de la filosofía. Entonces, que es ahí en donde debería discutirse, no en el ámbito de la propia derecho, sino a nivel filosófico. Entonces, por la generalidad del tema y por la profundidad del tema, entonces hay quienes pues, nos dicen que la naturaleza jurídica pues había que endosarle ese tema a los filósofos del derecho, entrar en ese ámbito, que sean ellos los que discutan, los que hagan las propuestas. Lo que resulta entonces es que es el filósofo del derecho el que en un momento determinado pues le tocaría establecer o dejar en cierto momento la respuesta. Él debería estudiar y pues al final, pues siendo una problemática de carácter general, pues entonces se dice pues que le toca a él y pues deberá en un momento dado pues consagrar o dedicar su atención el filósofo del derecho al estudio de la naturaleza jurídica de las instituciones jurídicas que se están investigando. Bueno, entonces, con todo y eso, pues aparte que dijeron, pues no son los juristas, son los filósofos del derecho, y que sean ellos los que opinen, que sean ellos los que discutan, que hagan ellos las propuestas de un tema de máxima generalidad como este.
Para ir terminando entonces, la ausencia de un estudio sistemático pues sobre el mismo es otro de los aspectos interesantes para poder generar esa necesidad de investigación y tratar de esclarecer. Obviamente, cada uno pues va a estar opinando al respecto y ahí es en donde ya se pierde la secuencia. En primer lugar, imagínense, teoría de la ficción y teorías realistas enfrentadas. Entonces, sería irreconciliable esa posición. ¿Qué tendríamos por acá? Pues comentarles que este sería uno de los temas importantes que de alguna manera nos corresponde a nosotros. Y para ir finalizando, podría decirles de que lo que no le corresponde a los estudiosos de derecho, entonces le va a corresponder sin excusas a los filósofos. Entonces, juristas deben ceder ese campo de especulación y dejar que sean los filósofos del derecho los que discutan un tema que al criterio del autor que hemos estado parafraseando, pues nos ha indicado que considera que es infructuoso. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos por acá, mis estimados amigos y amigas? Pues lo que tenemos, pues básicamente es nuestro módulo 1, que representa la primera unidad que se ha desarrollado, en donde se dio definición de conceptos jurídicos fundamentales, clasificación y criterios de numeración y el problema de la naturaleza jurídica. Volviendo entonces por acá con ustedes, pues les diría, en este caso, pues, bueno, vemos sus comentarios, pues no hay una pregunta al respecto. Entonces, Rafael, pues claro, pues cuando hablamos de quién conoce mejor las ventajas o desventajas de la ley, por supuesto son los jueces. Entonces, bajo estos aspectos, vemos que este sería el tema que les preparé a ustedes para esta tarde. Quiero agradecerles su asistencia y quiero que en un momento estemos compenetrados en que estas sesiones van dirigidas para que ustedes puedan tener estas herramientas que se hacen indispensables para la comprensión de la ciencia del derecho. Si alguno tiene alguna pregunta, abro este espacio pues en los 3 minutos que nos restan. En este caso, pues tienen alguna inquietud o duda al respecto del tema, pues estoy para escucharlos. También para recordarles que está programada la evaluación de nuestro examen de primera recuperación de introducción al derecho 1 para el 4 de agosto. Y bajo estos aspectos tendremos algunos de los puntos. Entonces, vamos a establecer básicamente estos componentes. Bueno, sobre estos aspectos estamos acá. Tenemos un par de minutos por acá. Gracias, Rafael. Entonces, lo dejamos en este caso, pues me indican de que les piden en el segundo periodo su asistencia. Entonces, si no hay más, mis amigos y amigas, pues los espero en la próxima sesión. Gracias por asistir al llamado. Les deseo una feliz tarde.